Lo que ha sucedido en los Goya es un reflejo más del despropósito en el que se ha convertido España bajo el yugo del socialismo sanchista. Una gala que, en teoría, debería estar dedicada al cine, terminó siendo, como siempre, un circo ideológico donde los progres de moqueta y chalé intentaron vender su propaganda barata. Pero esta vez, con un pequeño detalle, se coló la verdad. Y eso les ha sentado como un puñetazo en la cara. Porque, claro, están acostumbrados a los aplausos enlatados, a la corrección política impuesta y a que nadie les lleve la contraria. Pero no contaban con que alguien iba a recordar, en mitad del show, que la verdadera memoria democrática es la de aquellos que lucharon contra ETA, y no la que les interesa a ellos, la de la izquierda revisionista que pretende blanquear el terrorismo y presentarlo como una parte más de la historia. Carlos Alcántara, que a estas alturas ya es casi un francotirador solitario en el desierto de la manipulación mediática, no dudó en desmontar la farsa con su estilo quirúrgico, cargado de ironía y precisión. Puso en su sitio al progresismo cinematográfico y sus delirios de grandeza. Porque, aunque la memoria histórica de la izquierda sea tan selectiva como sus principios, los hechos son tozudos. Y por mucho que intenten borrar el pasado, la realidad es que ETA existió, asesinó a cientos de inocentes, y ahora sus herederos políticos están cómodamente sentados en el Congreso gracias a Pedro Sánchez, ese presidente que se autoproclama garante de la democracia mientras pacta con quienes, hasta hace 2 días, justificaban los tiros en la nuca y los coches bomba. Pero volvamos a la gala de los Goya, porque lo que se vivió ahí fue la enésima demostración de la burbuja en la que vive la élite progresista. Una burbuja en la que todos se aplauden entre sí, se reparten premios, se dan discursos vacíos sobre lo que está bien y lo que está mal, mientras se hacen los sorprendidos cuando alguien tiene la osadía de decir algo que no encaja en su guión prefabricado. La productora de La Infiltrada, María Luisa Gutiérrez, tuvo el valor de dedicar su premio a las víctimas del terrorismo, de mencionar a Gregorio Ordóñez, de recordar que la verdadera memoria democrática no consiste en reescribir la historia para que encaje con la agenda de Moncloa, sino en no olvidar a quienes dieron su vida por defender España del terrorismo. Y claro, esto fue como meter una granada en medio de la gala. Porque el mundo del cine patrio, secuestrado por el progresismo más rancio, está acostumbrado a que todo el discurso en los Goya sea un altavoz del gobierno, donde la única preocupación sea criticar a la derecha, pedir más subvenciones y victimizarse por cualquier tontería, mientras ignoran la realidad del país. Pero esta vez, la farsa se rompió por un momento, y quedó en evidencia lo que todos sabemos: el progresismo español no tiene valores, solo intereses. Defienden la libertad de expresión, siempre y cuando pienses como ellos. Defienden la democracia, siempre y cuando votes lo que ellos quieren. Defienden los derechos humanos, salvo si se trata de las víctimas de ETA, que, por lo visto, ya no son lo suficientemente rentables para su relato. Y luego está Pedro Sánchez, el protagonista omnipresente de este desastre nacional. Un tipo que lleva 7 años en el poder y sigue culpando de todo a Aznar. Sí, han leído bien. El mismo tipo que ha destrozado la economía, que ha convertido España en el chiringuito de independentistas y etarras, que ha hundido el país en una crisis de inseguridad y paro, todavía tiene la desvergüenza de seguir usando la excusa de la herencia recibida. Pero lo mejor de todo es que, en los Goya, en lugar de hablar de la nefasta gestión de Sánchez, de sus pactos con Bildu o de cómo ha arruinado la industria cinematográfica con su política de subvenciones a películas que no ve nadie, algunos actores y directores decidieron seguir con la misma cantinela de siempre: la culpa es del PP. Lo dijo Alcántara con total claridad y con su estilo afilado: suerte que Sánchez, con 7 años ya gobernando, puede seguir culpando de la carestía de la vivienda a la herencia recibida y a Aznar. Porque claro, después de casi una década, resulta que la culpa sigue siendo de los mismos. Mientras, el presidente del gobierno sigue volando por el mundo vendiendo humo y firmando pactos con delincuentes para mantenerse en el poder. Es una tomadura de pelo tan grande que ya no cuela ni entre los suyos. Pero ahí están, repitiendo el mantra como si la realidad no importara. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Pero lo que de verdad ha dejado en ridículo a la izquierda en esta gala es que, a pesar de que controlan el relato oficial, a pesar de que tienen a su disposición toda la maquinaria mediática y cultural, la verdad se ha colado en la fiesta. Y eso es lo que realmente les aterra. Porque cuando alguien se atreve a recordarles que ETA existió, que sus víctimas merecen respeto y que los pactos de Sánchez con Bildu son una vergüenza nacional, no saben qué hacer. No tienen argumentos, solo eslóganes vacíos y palabrería barata.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez seguirá en su burbuja de arrogancia, rodeado de palmeros que le ríen las gracias y de periodistas a sueldo que tapan sus miserias. Pero la realidad es implacable, y cada vez más gente se da cuenta de que su gobierno es un fraude, un castillo de naipes construido sobre la mentira y la manipulación. Porque, aunque intenten acallar la verdad, aunque intenten seguir vendiendo su cuento de que la democracia española es un paraíso socialista, la gente ya no se lo cree. Pero esto no acaba aquí. Porque si algo ha quedado claro tras la gala de los Goya es que el socialismo patrio sigue viviendo en un universo paralelo donde creen que la gente todavía les compra sus milongas. Mientras, en las calles, la realidad es otra. Mientras la inflación se come los bolsillos de los españoles, mientras las colas del hambre siguen creciendo y mientras los impuestos estrangulan a los trabajadores y empresarios, los progres de la farándula siguen metidos en su burbuja de discursos prefabricados y reivindicaciones de pega. Y claro, cuando de repente alguien rompe el guión, cuando alguien osa decir que la memoria democrática también debería recordar a las víctimas del terrorismo, en vez de hacerle homenajes a los asesinos, entonces se quedan blancos, sin saber qué hacer. Lo de Pedro Sánchez ya es de traca. Cada vez que aparece en público, los abucheos son más sonoros. Pero él sigue con su cara de mármol, convencido de que es el mesías de la progresía. Que te griten dimisión allá donde vas, que en cada evento la gente se rebele contra ti, que cada día seas más impopular y que tu gobierno esté sostenido por el chantaje de separatistas y filoetarras, en cualquier país serio significaría que tienes que irte a tu casa. Pero no, aquí Sánchez se aferra al poder como una garrapata y sigue vendiéndote que España avanza, mientras cada vez más españoles ven que lo único que avanza es su agenda personal y su capacidad para esquivar cualquier responsabilidad. Y ojo, que los Goya son solo un síntoma más de este esperpento en el que se ha convertido la política española. Porque, ¿qué tenemos? Una izquierda que se dedica a reescribir la historia, que blanquea a los herederos de ETA, que pacta con los que querían volarnos por los aires y que, encima, pretende darnos lecciones de democracia. Un presidente que ya no puede salir a la calle sin que le griten, pero que sigue en su burbuja de poder, negando la realidad. Y unos artistas subvencionados que han hecho del cine español un chiringuito donde solo prosperan los que dicen lo que el gobierno quiere escuchar. Por eso, lo que hizo María Luisa Gutiérrez en los Goya fue un pequeño acto de valentía que retumbó con fuerza. Porque, en un ambiente donde todos aplauden al poder como focas amaestradas, alguien se atrevió a recordar que las víctimas del terrorismo existen y que la verdadera memoria democrática no consiste en blanquear a los asesinos, sino en recordar a quienes dieron su vida por la libertad. Y eso, en un país donde la izquierda ha secuestrado el discurso histórico para manipularlo a su antojo, es un acto revolucionario. Carlos Alcántara, con su precisión quirúrgica, lo dejó claro en su monólogo: el socialismo es experto en vender humo, en construir relatos alternativos y en hacernos creer que la culpa de todo lo malo siempre es de los demás. Llevan 7 años gobernando, 7 años destruyendo la economía, 7 años pactando con el separatismo, 7 años vendiendo derechos a los que quieren destruir España. Pero aún así, cuando algo va mal, el culpable sigue siendo Aznar. Sí, Aznar, ese hombre que dejó el poder hace 20 años. Es como si en 2050, cuando Sánchez ya esté retirado en algún consejo de administración, forrado a costa de todos sus acólitos, sigan culpando a Ayuso de sus desastres. Pero lo más gracioso de todo es que, mientras el PSOE sigue en su delirio, la realidad sigue golpeándolos en la cara. No hay más que ver la indignación creciente en la sociedad. La gente está harta de que le suban los impuestos mientras los políticos viven a cuerpo de rey, harta de que les vendan que España va de maravilla mientras no pueden pagar la luz, harta de que se defienda más a los criminales que a las víctimas y, sobre todo, harta de que nos traten como si fuéramos imbéciles.